Muchas gracias y muy buen día a todos los que nos acompañan en esta ocasión. Es la cuarta conferencia de este 2023, de un total de 6 que hemos programado para ustedes. Pues para quienes no me conocen, mi nombre es Manuel Humberto Gallardo Insunza, socio fundador de la firma Galvo Global Insurance Claimers. Y déjenme contarles, estamos muy contentos porque en este mes de agosto del 2023 hemos cumplido 25 años de servicio y de gozar de la confianza de nuestros clientes. Y eso nos hace de verdad sentirnos muy contentos, muy orgullosos, porque pues 25 años ya se notan aquí en las canas. Antes no tenía cuando empecé. Ahora ya tengo muchas. Entonces se dice fácil decir ahorita 25 años, pero pues son los años que tiene mi hija mayor y es toda una vida de trabajo. De lo más importante en todos estos años es que hemos conocido muchísimas personas, muchos clientes a lo largo de todo el país. Ya tenemos clientes prácticamente en todas las entidades federativas de nuestra República Mexicana. Tenemos clientes de muchos países, muchísimos países de Europa, de Asia. Los hemos representado en sus reclamaciones en territorio mexicano y en el extranjero. Y sobre todo, hemos conocido a muchísimos agentes de seguros que vemos que día a día trabajan, se esfuerzan. Hemos visto nacer agentes de seguros, hemos visto jubilarse y desafortunadamente, pues también hemos visto agentes de seguros que se han ido, que nos han dejado de acompañar en este mundo. Y eso es muy importante para nosotros. ¿Cómo hemos ganado? Pues no solamente en lo profesional, no solamente en lo económico, sino que hemos ganado muchos amigos. Creo que eso es lo más importante que uno puede destacar cuando trae una trayectoria, y estoy seguro que muchos de los que nos acompañan tienen más que yo, más que nosotros en esta actividad, tienen más de 25 años en esta actividad, y para quien no ha llegado a los 25 años, estamos seguros que cuando lleguen van a tener muchísimos logros, muchísimos beneficios y mucho que aportarle a sus clientes, que eso es lo más importante que nosotros queremos compartirles datos, tips, sugerencias, recomendaciones que ustedes puedan compartir con sus clientes, porque los clientes todavía y seguramente durante muchos años, aun y cuando haya venta virtual de seguros, cuando haya colocación a través de plataformas, el agente de seguros sigue siendo un aliado insustituible. Al primero que le hablan cuando tienen un siniestro es al agente de seguros. Entonces, aquel que compra, aquel que adquiere un seguro en línea, pues cuando tenga un siniestro, quién sabe cómo le va a hacer, porque pues le va a tener que picar a la plataforma y a ver si encuentra quien le ayude, quien le asesore y quien le respalde. Yo creo que va a ser muy difícil. Por eso la actividad del agente de seguros, yo estoy convencido de que con todo y la tecnología y la inteligencia artificial va a ser una pieza insustituible, y por eso es importante la preparación continua. ¿Qué nos interesa a nosotros? Nosotros no vendemos seguros, solamente reclamamos siniestros. Nosotros representamos a los asegurados y en los últimos años representamos a los agentes de seguros. Somos un aliado de los agentes de seguros. Galvo se ha convertido en un amigo del agente de seguros. Y déjenme aclarar algo. Voy a aprovechar este espacio para dejar claro algo. Galvo jamás demanda agentes de seguros. Está prohibido, no es parte de nuestra política presentar demandas contra agentes de seguros. Al contrario, siempre que participamos, trabajamos de la mano del asegurado y en total coordinación con el agente de seguros. Nuestro trabajo no es generar ninguna diferencia, ninguna incidencia entre el agente de seguros y sus clientes, sino todo lo contrario, que el cliente del agente de seguros se sienta respaldado por los dos mejores elementos que tiene, un agente de seguros y un especialista en reclamaciones. Entonces, aprovecho para que de repente hay alguien que me dice, oye, pero es que tú demandas agentes de seguros. No, por ahí alguna ocasión alguien sin mi autorización me incluyó en una demanda como autorizado en esa demanda, y se generó el rumor de que Galvo presentaba demandas contra agentes de seguros. Quiero ser muy enfático, quiero ser muy frontal y decirles, no, no existe una sola demanda, e invito y reto al que sea para que me demuestre que Galvo y o Manuel Gallardo o mi socia Lucelia Martínez ha presentado una sola demanda contra agentes de seguros. Nosotros no demandamos agentes de seguros, somos un aliado de ustedes.
todo lo que compartimos en estas pláticas, en estas conferencias, es para que ustedes crezcan. Jamás, jamás estaremos ejercitando acciones en contra de ustedes, sino todo lo contrario. Estaremos representándolos y defendiéndolos cuando se trate de temas de seguros. Si me habla un agente de seguros y quiere que le defiendan un tema fiscal, pues no, porque fiscal yo no conozco, ni laboral, ni penal. Pero todo lo que tenga que ver con seguros, claro que lo vamos a hacer y tengan la certeza de que siempre estaremos junto con ustedes y a su lado. Solamente quise aprovechar este espacio para hacer esa aclaración porque para nosotros era importante dejar ese precedente, hacer pública nuestra posición de que ustedes, de parte de Galvo, jamás van a recibir una demanda, jamás van a recibir un reclamo o una acción, jamás. Nosotros estamos para respaldarles y hacer equipos con ustedes. Entonces, pues dicho esto y habiendo hecho el comercial de lo que hacemos en estos 25 años y de lo que hemos logrado, pues damos inicio a esta plática. Esta es una de las pláticas que yo considero que es de las más importantes. Es de las más importantes porque existe un marco jurídico y existe un entorno jurisdiccional muy relevante, pero muy relevante. Jurisdiccional hablo de criterios que saca la Suprema Corte a través de sus salas o de sus tribunales colegiados. En los últimos años, los juicios en contra de las aseguradoras se han incrementado exponencialmente. ¿Y por qué? Porque ya se los he dicho en algunas otras pláticas. Antes era muy difícil que un asegurado que tenía un rechazo acudiera a una instancia para que se le administrara justicia y obtuviera una sentencia donde se le condenara a la aseguradora al pago del siniestro. ¿Y por qué era muy difícil? Pues porque antes, durante muchas décadas, pero muchas décadas, existía lo que se llama la sumisión expresa. Y las aseguradoras en todos sus contratos ponían literalmente que en caso de controversia, el asegurado tenía que acudir a los tribunales de la Ciudad de México o de Monterrey o de Guadalajara. Entonces, todos los que no vivían en la Ciudad de México, todos los de provincia que querían ejercitar una acción, pues simplemente se desanimaban porque de entrada tenían un siniestro, después tenían un rechazo, después pues ya no tenían dinero porque tenían un siniestro. Y contratar un abogado en la Ciudad de México para aquel que vivía en Hermosillo, aquel que vivía en Tijuana o en Monterrey cuando la sumisión era para la Ciudad de México, pues era muy complicado y no había tantos juicios. Después de que se abre la posibilidad de que los asegurados o reclamantes elijan la competencia, cuando se crea la Conducef en el 99 y años después se permite con una reforma a la ley que el reclamante sea quien elige los tribunales, pues entonces empieza en cascada muchísimas reclamaciones, muchísimas demandas en contra de aseguradoras. ¿Qué pasó en los primeros años? Pues que como la vía ordinaria mercantil era la que se podía ejercitar en contra de las aseguradoras, pues durante los primeros años de gozar de ese beneficio de elegir la competencia, pues los juicios fueron tardando mucho tiempo y prueba de ello es que nosotros llegamos a tener juicios que, es más, hay algunos que todavía no los terminamos. Tenemos 12 años, 14 años con algunos juicios. ¿Y eso por qué? Pues porque las aseguradoras tienen un equipo de abogados muy ordenados, muy estructurados y ejercitan todas las defensas o más bien oponen todas las defensas que pueden y que la experiencia les ha dado y se defienden pues de forma muy intensiva. Entonces, pues los juicios antes tardaban muchísimo, tardaba mucho en dictarse una sentencia y tardaba mucho en llegar a un tribunal colegiado o llegar en un amparo en revisión ante alguna sala de la Suprema Corte. Hace algunos años se abren los juicios orales, se permite que a las aseguradoras se les demande en la vía oral. ¿Por qué? Al principio los juicios orales eran para cuantías pequeñas y gradualmente fueron incrementándose las cuantías y hoy ya no tenemos ninguna restricción. Podemos demandar a una aseguradora en la vía oral mercantil desde $1 hasta lo que ustedes quieran, no hay límite hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que hay muchísimas demandas que pronto llegan a una sentencia, que pronto llegan a un amparo o que pronto llegan a una revisión. Eso ha generado que se generen o ha generado o ha provocado la construcción de muchísimos criterios en materia jurisdiccional que resuelven situaciones que no estaban claras en la ley o que no están claras en los contratos de seguros. ¿Qué es lo que hace el juez? Le da claridad a la ley a través de la interpretación
y le da claridad a los contratos a través de su aplicación e interpretación. Entonces, aplicación e interpretación son las palabras claves de esta plática. Por eso quise hacer este antecedente y este preámbulo. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos un siniestro de gastos médicos y tenemos un rechazo porque la aseguradora dice que el padecimiento o enfermedad está excluido y les manda una carta a su cliente y les dice, no, eso no te lo puedo cubrir porque eso está excluido. Y en la carta, ¿qué es lo que acostumbran a hacer las aseguradoras? Copian y pegan literalmente una síntesis o el párrafo donde viene la exclusión. Bueno, pues esa actividad es la más básica que una aseguradora realiza. Mandarles una carta, decirles que les hubiera gustado muchísimo poder participar con ustedes, poder apoyarles en este siniestro, pero que lamentan mucho no hacer el pago directo o no hacer el reembolso, porque el padecimiento o enfermedad de lo que se trata se encuentra excluido. Cuando recibe eso un cliente, un rechazo por una exclusión, ¿a quién acude primero? Pues acude a la gente de seguros. Ustedes vuelven a ser los principales actores una vez que hay un rechazo por una exclusión. A ustedes van a acudir. ¿Y qué van a hacer ustedes? Tienen dos opciones. Decirle que está bien rechazado, que está bien la exclusión y que se olvide de su reclamación. Esa es una opción. Decirle, no te preocupes, la aseguradora tiene razón, ya revisé la exclusión y sí es cierto que está excluido, sí es cierto que ese padecimiento o enfermedad se encuentra expresamente excluida, por lo tanto, pues ya relájate, tranquilízate, ya no vas a poder cobrar este siniestro. Eso es muy común, pero yo espero que con estas pláticas que yo les comparto, eso que es muy común, haga un giro de 180 grados. Cuando reciban un rechazo y el asegurado les llama y les contacta, o muchas veces al que le llega el rechazo es a ustedes y ustedes se lo mandan al asegurado, se enteran primero ustedes que él. Además, en la mayoría de las ocasiones del rechazo se enteran primero ustedes que el asegurado. Cuando hay un rechazo, no debe cundir el pánico, no debe alertarse ni alarmarse nadie. Hay un rechazo y un rechazo no es más que una opinión de la aseguradora. El rechazo de un siniestro no es una sentencia inamovible, no es una sentencia firme, no es una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, es simplemente una opinión de una aseguradora que por medio de sus directivos y o funcionarios del área correspondiente de siniestros está diciendo esto está excluido. Eso es lo que él opina, él o ella, porque las cartitas estas las firma alguien, las suscribe alguien de la aseguradora, no es otra cosa y quiero que les quede muy claro, es una opinión. La aseguradora, si bien es cierto, es la experta en materia de seguros y es la que conoce más que nadie sus contratos, eso no significa que lo que ella opina sea una verdad absoluta, inamovible o un dogma. No es así. Entonces, cuando ven un rechazo que se sustenta en una exclusión, lo primero que ustedes tienen que pensar, perfecto, si la aseguradora está rechazando porque dice que está excluido, pues yo ya aprendí con el licenciado Gallardo que si la aseguradora rechaza por una exclusión, va a ser la aseguradora quien lo va a tener que probar. Ella me va a tener que probar. Si opina que está excluido, pues su opinión no es suficiente. Necesita demostrarlo. Pero ¿qué pasa? No solamente en la carta esa que les envían, no viene ninguna demostración. Cuando mucho, es bien raro que lleguen a anexar algún documento, pero por regla general nomás les envían la carta. Entonces, no significa que estén soportando, demostrando o acreditando lo que vienen opinando. Su opinión es muy respetable, porque si alguien lo opinó en la aseguradora, pues se presume que tiene la experiencia para emitir esa opinión. Pero esa opinión no es la única que existe en el mundo. Existe también la de ustedes y existen la de otros expertos, como nosotros que nos dedicamos a esta materia, no somos los únicos, pero estamos a sus órdenes. Existen otras opiniones y lo menos que su cliente debe de tener es una segunda opinión. Si la aseguradora dice que es verde, bueno, pues vamos a pedir una opinión para ver si alguien corrobora que es verde o si alguien confirma que es azul. Porque si tuvieran un diagnóstico de un padecimiento, una enfermedad terminal, de una enfermedad grave, de algo serio, yo les garantizo
que se irían por una segunda opinión. No se quedarían con una opinión de un solo médico, no se quedarían con una opinión o con un resultado de un solo estudio de laboratorio, de un análisis clínico. Estoy segurísimo que ustedes, ante algo importante, no se quedarían con la primera opinión, irían por una segunda e inclusive hasta por una tercera. Cuando van por la segunda y la segunda dice que la primera es correcta, a ustedes les permite tomar decisiones. Para bien o para mal les permite tomar decisiones. Si la segunda controvierte o es contraria a la primera, entonces ya tienen dos y es muy probable que vayan inclusive hasta por una tercera opinión, pero por lo menos ya tienen dos, ya dicen, este me dice que tengo este diagnóstico y me dice que tiene que operarme mañana y me dice que me cuesta 400,000 pesos. Y este me dice que no tengo eso, que no tengo que operarme mañana y que no tengo que gastar nada, que con este tratamiento me voy a poner bien. ¿Qué harían? ¿Por cuál se irían? Pues estoy seguro que se irían por esta, por la segunda opinión, porque esa es la que les permite más oportunidades, pero nunca se van a quedar con una. Y eso es el objetivo siempre que nosotros buscamos con ustedes. Nunca se queden con una sola opinión de la aseguradora. Pues bien, ayúdame por favor, Patsy, para dar inicio de lleno y de forma frontal a este tema. Ayúdame con la primera diapositiva, como dice, para que hablemos de lo que debe de ser a partir de una metodología. La carga de la prueba en materia mercantil. Artículo 1194 del Código de Comercio. El que afirma está obligado a probar. En consecuencia, el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones. Bien, Código de Comercio. ¿Por qué el Código de Comercio es la base de todo esto? Porque el contrato de seguro, la relación entre asegurado y aseguradora es una relación mercantil. Y entonces las controversias entre asegurados y aseguradoras se resuelven con la legislación mercantil. Y en la legislación mercantil por excelencia, pues tenemos al Código de Comercio. El Código de Comercio dice que el que afirma está obligado a probar. Ojo, voy a hacer un paréntesis. El que afirma está obligado a probar. Sí, en materia de seguros esa es la regla general, pero existen excepciones, sobre todo en el ramo de daños. ¿Por qué lo hago el paréntesis? Porque muchas veces cuando están en alguna reunión para aquellos que logran intermediar vida, gastos médicos, autos, daños, pues de repente se encuentran en un siniestro con un ajustador que le dice, es que tú estás diciéndome, entonces tú me tienes que probar, tú me tienes que aportar documentos e informes, y si tú lo estás afirmando, pues yo aquí me espero. Y entonces esa expresión hace que el agente de seguros y el asegurado pues titubeen o se frenan porque dicen, bueno, si él dice que yo tengo que probar y yo tengo que aportar elementos, documentos e informes, pues sí, pues hay que probar, hay que aportar, y si no los tengo, pues no me van a pagar, se resignan a que no les paguen. No, no es una regla que en la relación contractual entre asegurado y aseguradora el que afirme está obligado a probar. No es una regla absoluta, tiene sus excepciones, pero en materia de gastos médicos, ahorita lo importante es que ustedes ubiquen esto. El que afirma está obligado a probar. El que está rechazando porque dice que está excluido es la aseguradora. Si la aseguradora dice no te voy a pagar porque está excluido, entonces quien tiene que probar que está excluido es la aseguradora. Pero probar no significa citar una parte de la póliza. El hecho de que cite un párrafo de la póliza donde viene la exclusión, eso no es probar, eso es argumentar. Argumentar no es lo mismo que probar. Argumentar una exclusión no es lo mismo que probar una exclusión. Y entonces quien la tiene que probar es la aseguradora. Pero ¿cómo la va a probar? No ocupa probarla en la primera etapa del rechazo, con que la invoque ya no te pagó. Para ella es suficiente con considerar, con asumir, suponer o creer que la exclusión está clara y que el padecimiento o enfermedad que tú estás pretendiendo te sea indemnizado está excluido. Entonces la aseguradora le es suficiente con argumentar que con apoyo en la póliza tu padecimiento o enfermedad está excluido. Y para ella dice, pues con esto me quedo.
para mí ya está rechazado por esta razón, y todo el mundo se alarma, todo el mundo se inquieta, y a la gente de seguros le preguntan, ¿qué voy a hacer? Dime qué hago. Y empieza el viacrucis de la gente de seguros tocando puertas con sus amigos, se acuerda con quién acaba de cenar en una convención, en un viaje, con quién acaba de comer en un congreso, y dice, pues acabo de conocer al director de siniestros, o acabo de conocer al de gastos médicos o al coordinador, voy a pedirle apoyo para ver si me puede apoyar para revertir este rechazo, y empiezan a gestionar y o paralelamente empiezan a recabar información para demostrarle a la aseguradora que no existe ese padecimiento o enfermedad, que no es como la aseguradora lo está rechazando, que lo que la aseguradora está rechazando es distinto a lo que el paciente tiene. Entonces, empieza toda una estrategia que a veces pues les lleva más tiempo o menos tiempo, empiezan a preguntarle a su promotor o le empiezan a preguntar a otros agentes de seguro, oye, ¿te has tenido un caso como este? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué puedo entregar para demostrar que este padecimiento o esta enfermedad no están excluidas o que me deberían de pagar? Empieza todo un proceso de, ahí van de repente pues improvisando porque es natural, pero como ustedes quieren dar servicio, pues no se van a quedar con un no nomás tan rápido y tan fácilmente, van a buscar por lo menos cómo revertir ese rechazo. Pero aquí hay que tener mucho cuidado en qué vas a aportar, qué vas a decir, porque todo lo que aportes y todo lo que digas se integra en un expediente, y todo lo que se integra a un expediente en el momento de discutir con la aseguradora en otra instancia, ese expediente se lo entregan al abogado que va a hacer la defensa. Y entre más elementos se encuentra el abogado en ese expediente para defenderse o para defender a la aseguradora, pues más le vamos a complicar la vida a nuestro cliente asegurado. Por eso es muy importante no decir, no hacer, no entregar si no se tiene certeza. No se puede falsear, no se puede alterar la información, no se puede disimular, no se pueden fabricar documentos, no se puede y no se debe. Hay que hacer una estrategia con lo que existe, con una realidad y una verdad histórica. Entonces, ya tenemos el problema, ya vimos que la aseguradora me tiene que probar lo que viene afirmando, y entonces, ahora sí, ¿qué sigue? Pues pido una segunda opinión. ¿Por qué pido una segunda opinión? Porque a partir de que hay un rechazo por exclusiones, la aseguradora tiene que lograr salvar por lo menos 4 barreras. Fíjense, todo el problema no es para el asegurado. Cuando una aseguradora rechaza por una exclusión, el problema es para la aseguradora sostener la exclusión, porque para que sostenga la exclusión, tiene que lograr brincar 4 grandes barreras. Ahora sí, ahorita les voy a explicar cuáles son esas 4 grandes barreras por las que ustedes deben de sentirse tranquilos cuando hay un rechazo, y saber que si piden una segunda opinión y la segunda opinión les permite irse a otra instancia, en esa instancia las posibilidades de éxito son mucho más grandes para el asegurado que para la aseguradora. ¿Y por qué? Porque la aseguradora, para sostener ese rechazo, va a tener que cumplir por lo menos con 4 requisitos. Ahí les van los 4 requisitos. A ver, Patsy, ayúdame con la siguiente diapositiva. Dice, obligaciones de la aseguradora. Artículo 20 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El diagnóstico versus el síntoma. La claridad y precisión de la coincidencia entre el diagnóstico y la exclusión. Ok, ahí hay 5 viñetas. 5 viñetas que constituyen, les dije 4, pero no me acordaba de una última que había puesto ya ayer tarde. 5 barreras, 5 obstáculos que la compañía de seguros va a tener que salvar para que un juez le diga tienes la razón. Si no logra salvar esos 5 obstáculos, seguramente que va a existir una sentencia donde le diga, aseguradora, tienes que pagarle al asegurado. Tendrás que pagarle sus gastos médicos. No es procedente el rechazo, no se encuentra fundamentado. ¿Cuál es el primero de ellos? La entrega de la póliza. Y eso para todos los agentes de seguros van a recordar que es un tema muy de moda, muy de boga. Existen muchas circulares ya de las aseguradoras
ha sido un tema que en los últimos meses ha cobrado muchísima importancia. El acto de entregar la póliza. Número 1, si la aseguradora no acredita de forma fehaciente que le entregó la póliza al asegurado, entonces no va a poder aplicarle la exclusión. Ahí ya tiene un impedimento para sostener su exclusión. Si no entrega la póliza, si no acredita haberla entregado, no va a poder aplicar y sostener la exclusión. Ok, ya la entregó. Vamos a pensar que comprobó que sí la entregó. Ah, bueno, ahora tendrá que acreditar que el agente de seguros se la explicó al asegurado. Porque si no se la explicó y nomás se la envió por correo o nomás se la envió por paquetería, pero no se la explicó, entonces va a tener un problema y no va a poder sostener que se le había explicado esa exclusión. Y debe la póliza entregarse y explicarse. Y así lo han sostenido la Suprema Corte. Entonces, entrega y explicación, si no existe una de las dos, si no existe entrega, pues menos explicación. Si existe entrega, pero no existe explicación, pues no va a poder sostener su exclusión la aseguradora. Vamos a pensar que ya logró demostrar que la entregó y que la explicó. Ahora sí, ¿qué dice la jurisprudencia respecto a la claridad y a la precisión? Sí la entregué, sí la expliqué. Ah, bueno, también existen criterios muy definidos que hacen que uno de los principios establecidos en el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, que es la claridad y la precisión, la comunicación precisa con su cliente. ¿Qué pasa si la exclusión no es clara y precisa, no coincide con el diagnóstico del padecimiento que se está excluyendo? Si no coincide literalmente en todos sus aspectos, en todos es todos, no que se parezca, tiene que coincidir con tanta precisión y claridad que no haya duda que esa enfermedad, ese padecimiento, ese tratamiento, ese dispositivo están excluidos. Ah, bueno, si no está clara y precisamente excluido, se parece, pero no es lo mismo, pues no va a poder sostener su exclusión. No es suficiente que se parezca. Y por último, muchos de los rechazos de las aseguradoras se sustentan, si no analícenlos, se sustentan en los síntomas del padecimiento, pero no en un diagnóstico. Un padecimiento o una enfermedad no es padecimiento ni enfermedad por sus síntomas, sino hasta que ocurre y se emite un diagnóstico. Un diagnóstico emitido por un médico autorizado y o, además de estar autorizado, deberá de sustentarse en pruebas, en elementos que permitan haberle llegado a esa conclusión. Porque no porque lo diga el médico significa que el diagnóstico está completo, está correcto o es preciso o es acertado. Debe de haber atrás de ese diagnóstico elementos mínimos de prueba que permitan haber arribado a esa conclusión al médico. Entonces, fíjense todos los obstáculos que el abogado de la aseguradora va a tener al momento de defender a su cliente, que es la aseguradora, y toda la ventaja que tiene el cliente de ustedes, que es al asegurado, cuando tiene un padecimiento o una enfermedad y quiere que se le reembolse o que se le haga un pago directo, y la aseguradora decide en rechazar porque dice que está excluido. Entonces, si se dan cuenta, cuando tienes un rechazo por un padecimiento excluido o enfermedad, o porque el dispositivo, o porque el tratamiento, o porque el medicamento está excluido, vamos a traspolarlo a todo eso. No solamente el padecimiento o la enfermedad, también el tratamiento, también el medicamento, la prótesis, el implante, todo lo que se les ocurra, que la aseguradora invoca que no se los va a cubrir porque está excluido. Para sostener la exclusión y para obtener una sentencia que le diga que tiene la razón, va a tener que pasar por todo este viacrucis, por todo este proceso, por todos estos retos. Y con uno de ellos que no cumpla, la probabilidad de que obtenga una sentencia favorable es casi cero, a menos que también se equivoque el juez, que también pasa, pero bueno, eso es menos probable. Entonces, con esto quisiera
darle la palabra a alguien de ustedes que quiera participar. Para mí es muy importante este tema. Con todo lo que les acabo de explicar, ¿alguien puede opinar? ¿Qué logró entenderme? Porque para mí es muy importante que ustedes tengan claridad en lo que yo les platico, para que sepan con objetividad qué poder responderle a un cliente, cómo poder tranquilizarlo, cómo poderle decir, mira, no te preocupes, tenemos un rechazo efectivamente, voy a tener dos canales, voy a tener dos opciones, voy a gestionar ante la aseguradora con cautela, con precaución y con estrategia para ver si logro revertir el rechazo, porque pudiera ser que se estén equivocando, porque están interpretando algo de lo mismo que ellos tienen, lo están interpretando incorrectamente. Antes de aportarles más, voy a analizar su fundamento y si con el fundamento y el soporte que ellos están aportando logro identificar que están en algún error, pues tal vez logremos revertir el rechazo haciéndoles ver su error. Si no logro revertir el rechazo haciéndoles ver algún error o no logro identificar a simple vista un error, pues vamos a pedir una segunda opinión, vamos a buscar otra opción para que alguien analice el expediente, analice lo que se entregó a la aseguradora y lo que la aseguradora tiene, para ver si esa exclusión y ese rechazo se encuentran debidamente fundamentados. Y si no están debidamente fundamentados, pues puedas tomar una decisión, tú que eres mi cliente. Lo importante es que veas que aquí como agente estoy para respaldarte y para que se busque lo que se debe de ser. Yo no sé si la aseguradora tiene razón o no, yo no sé si tú tienes razón o no, pero vamos a pedir una segunda opinión. Vamos a pedirle a otro experto, obviamente del lado contrario de la aseguradora, no le vayan a preguntar a otra aseguradora porque es muy probable que opine lo mismo que la anterior aseguradora. Pregúntenle a alguien que tiene una visión distinta. No le pregunten a alguien que tiene la misma visión porque es muy probable que coincida con el otro. Entonces, eso es lo que ustedes, en mi opinión, es lo menos que yo esperaría de un agente de seguros, que me dé alternativas, que me dé opciones, que me permita tomar decisiones debidamente informadas. Entonces, alguien de los que nos acompaña le gustaría, por favor, tomar la palabra y decirnos qué es lo que hasta ahorita entendió, porque esta última diapositiva que les leí es la más importante. ¿Alguien está queriendo opinar, Patsy? ¿Nos puedes ayudar? Sí, permítame. Ya puede participar Guadalupe Coronel. Lupita Coronel, ¿de dónde nos acompaña Lupita? ¿Nos escucha? Hola Manuel, buenos días. Sí, de Mérida, Yucatán. Sí, Bien, muy muchas bien. gracias. Saludos hasta Mérida. Muchas gracias. Mira, la verdad que gracias a que he escuchado varios ya de tus pláticas, cuando he tenido rechazo, sí, siempre me voy a que sea la aseguradora la que pruebe, porque yo ya tuve un caso que en mi primer rechazo tratamos de probar nosotros lo que era incorrecto y efectivamente se le dan herramientas a la aseguradora. Entonces ya ahorita yo contesto y le digo, bueno, pruébame lo que me estás diciendo y adelante, yo ya no doy nada de información. Más sin embargo, me queda una duda. En las condiciones generales de la mayoría de las aseguradoras, nos dice, por ejemplo, en prótesis yo te voy a cubrir una prótesis si falla o si ya no funciona, ya no te la cubro. Este sería un caso que podríamos nosotros demandar. Ahí es diferente, Lupita. En esa parte, en eso que tú invocas, y me voy literalmente a lo que comentas, es un pacto donde tú y la aseguradora acordaron que solamente te iba a pagar una prótesis. Ahí no hay una exclusión, sino simplemente hay una limitante en el alcance. Es diferente a una exclusión, a una limitante en los alcances de la indemnización. Ahí, en mi opinión, no, porque ya lo pactaste que te iban a pagar una. Y entonces yo le digo, oye, págame la segunda no me la paga no porque esté excluida, sino la segunda no me la paga porque pactamos que nomás era una. Es distinto. Excelente, excelente, excelente. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Lupita, que tengas buen día. ¿Alguien más Gracias. nos quiere dar su comentario? Bueno, vamos a irnos por orden. Primero a dirección de Duprat y Asociados. Ah, debe ser Nelly, en Tijuana. A ver, vamos a ver si la tiene. Sí, Ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás? sí, sí, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Bueno, Bien. mira, en primer lugar me gustaría mucho que mis compañeros que están asistiendo a esta plática sepan. Yo, como tú sabes, tengo más de 50 años en seguros y ustedes son mi primera opción siempre. ¿Por qué? Porque te quitas de muchos problemas y hay la idea en muchos agentes que es muy costoso el tener que recurrir a un abogado.
Nosotros, bueno, yo soy abogada, pero pues no todos los agentes son abogados, pero aparte no soy abogada en seguros, ¿verdad? Sí tengo muchos conocimientos, pero pues más bien encaminados a la venta, a lo que es nuestra participación. Entonces es que en primer lugar, si hay un rechazo, veas la causa que están rechazando, trates nada más con la compañía de ver si pueden revertir o revisar ese rechazo y si no, inmediatamente pasarlo a ustedes. ¿Por qué? Porque, como dices tú, el aportar documentos, el decirles, no, yo te demuestro que esto fue así, es simplemente darles bases para que puedan ellos revertir otra vez ese rechazo. Entonces, mejor es que no se pudo, no te lo aceptaron, para ti sí procede, o a lo mejor para ti no, pero de todas maneras no quieres meterte más en investigar, es pasárselo a ustedes. Yo quiero que todos mis compañeros sepan, tengo muchos años recurriendo a la asesoría de Manuel y de su equipo y he tenido demandas y las hemos, por supuesto, ganado, pero aparte, y en lo personal, yo también he demandado a compañías y las he ganado, en lo personal por una póliza que yo tenía. Entonces, nada más recomendarles eso, que no nos metamos, no tengamos el miedo de que si no entregamos la póliza, de que si no le explicamos. ¿Por qué? Porque como tú dices, ellos tienen primero que cumplir con la demanda y contestar toda la demanda y ya después nos regañarán o nos multarán porque no lo hicimos adecuadamente. Aquí tenemos que muchas compañías no te dan a ti las condiciones, quieren que tú las busques y eso no se vale. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no sabes si la condición que vas a entregar tú es la que la compañía ocupa. Entonces las compañías quieren ahora sí que echarnos toda la carga a nosotros, pero no están cumpliendo ellas con mandarnos la póliza junto con las condiciones y pues obtener tal vez nosotros el visto bueno del asegurado. Pero eso no debe de importar en un rechazo. Y nada más esa era mi participación, Manuel, y saludarte y darte las gracias por toda tu ayuda. Muchas gracias, Nelly, muchas gracias por tu respaldo, gracias por tu confianza y pues siempre, siempre, siempre estaremos aquí atentos a ti y a todos tus compañeros en toda la República. Así que no lo dudes, sigue confiando en nosotros y seguiremos agradeciendo y seguiremos correspondiendo a esa confianza, Nelly. Muchas gracias, Manuel. Pero sobre Que todo, tengas buen día. compañeros, no es el costo que ustedes creen o que van a hacer que su cliente pague. Es muy diferente, la asesoría es muy valiosa y ayuda muchísimo para un rechazo. Pues, Gracias. bueno, gracias a ti. A alguien más, Patsy, tenemos oportunidad. Tenemos ya como 20 minutos, nos quedan de la sesión, de los 90 minutos que siempre le robamos a los agentes de seguros de su tiempo. Ivette Castañeda. Hola Manuel, hola a Hola, todos. Ivette. Hola, Ivette. Oye, una pregunta, cuando tú dices, ya nos dan disque, toda la aseguradora nos dice, pues es por esto, por esto y por esto el rechazo. ¿A quién tenemos que acudir? ¿A un abogado como tú? O sea, yo acudiría a ti, ¿verdad? Lógicamente, pero esa es la segunda opción que nosotros tenemos para seguir insistiendo en que la aseguradora le tiene que pagar a nuestro asegurado. Fíjate, vamos a pensar. Tú ya tienes claro que cuando te llega un rechazo por una exclusión, no te vas a quedar con la pura cartita que te mandan y les vas a pedir la evidencia o la prueba que ellos tienen para sostener su rechazo. Te la van a aportar, te van a decir, ten, aquí está, Ivette, estas son mis pruebas, pero esas pruebas, ¿quién las está calificando? ¿Quién está calificando el valor probatorio y el alcance? Pues lo está calificando la aseguradora. Si tú como agente de seguros no eres abogada o siendo abogada no estás litigando y no estás al día en los criterios en materia jurisdiccional, en materia mercantil y en materia de seguros, pues va a ser muy difícil que tú puedas darle un valor probatorio y un alcance a esa prueba. Pareciera que es tan clara que sí sostendría la exclusión. Parece que lo que está diciendo la aseguradora tiene razón. Pero tú, si no te consideras una experta en la valoración y en la determinación del alcance probatorio de una prueba y no estás actualizada
en qué dice la Corte, qué dicen los tribunales sobre el alcance y valor probatorio de los documentos o los elementos de prueba, pues va a ser muy difícil que tú le des tu opinión a tu cliente y le digas, con lo que nos dio la aseguradora, yo ya las valoré esas pruebas y tienen razón, ya, tranquilízate, no te van a pagar. Va a ser muy difícil que lo hagas, sería muy aventurado que tú califiques el alcance y valor probatorio de lo que la compañía te aporta. Entonces, ¿qué es lo menos que tú podrías hacer? Decirle a tu cliente, mira, nos dieron todos estos elementos de prueba, ellos dicen que con esto se acredita, pero ¿sabes qué? Yo no me atrevo, no me siento calificada para ver si lo que dicen que se prueba o no se prueba. ¿Por qué no pedimos una opinión a alguien experto? Ahora sí, si quieres pedir una opinión a alguien experto en materia de pruebas, pues tendrás que mínimamente acudir a un abogado que le entienda la materia mercantil. No vayas a ir con un abogado laboralista ni con un abogado penalista. También conocemos, por ser abogados, conocemos muchas generalidades, pero la experiencia o la expertise o la especialidad, pues hacen la diferencia. Entonces, ahí es donde yo te recomiendo, pues acude a alguien que sea experto en seguros, que litigue seguros, para que su opinión sea con los elementos más actuales en cuestión de legislación y en cuestión de tesis de jurisprudencias y tesis aisladas que permiten orientar los criterios de los jueces. Esa es mi opinión. Yo estoy a tus órdenes, no es que yo te diga vente conmigo, no. Yo te dije ve con un abogado mercantil que conozca de seguros, que sea experto en seguros, que litigue seguros y la probabilidad de que su opinión sea muy asertiva es muy alta. Y a tu cliente pues tendrá como tomar decisiones. Va a decir, si la aseguradora que es experta dice que no, y este abogado o este equipo de abogados con los que Ivette me recomendó también son expertos y dicen que sí, y me dicen las probabilidades y me dicen, me están haciendo una propuesta y además me dicen, si lo llevas a Galvo, me dicen que no me van a cobrar nada, si no cobran nada, pues no tengo nada que perder. Claro, no, sí, definitivamente, yo he tomado muchísimos cursos contigo desde hace años y creo que el mejor experto que conozco en esta situación eres tú, la verdad. Muchas gracias, es un honor y ojalá les pueda seguir sirviendo, ojalá y pueda yo seguir compartiéndoles por muchos años lo que vamos aprendiendo, porque lo que les comparto en cada conferencia es lo más nuevo que ha salido en los tribunales. Yo trato de hablarles de lo más reciente. Ahora sí que lo que salió hace unos meses, que obviamente es muy difícil que ustedes en los congresos, convenciones o viajes lo conozcan y ponerse a leer les va a llevar muchísimo tiempo. Entonces trato de dárselos digerido y obviamente en las palabras más coloquiales, tratando de usar lo menos que puedo términos de abogados, trato de transmitirles los principios que creo que les pueden ser útiles. No, de lo cual te agradezco infinitamente porque tú me has dado una capacitación durante todos los años que tengo en los seguros extraordinaria. Y yo siempre les digo, entren a las conferencias de Manuel que son bien interesantes. Porque y es que aprendes mucho y te agradezco infinitamente que a mí en lo personal me llena de satisfacción el poder decir muchas cosas de las que tú nos has dado y que les digo, no, es que eso no está bien. Entonces, eso es muy importante porque yo se lo escuché al licenciado. Entonces, sí. Entonces, te agradezco infinitamente y muchísimas gracias. Sí, porque desde hace rato estaban diciendo, y te vas y dices y le preguntas a alguien, bueno, ¿a quién le pregunto? Pues a un abogado, me imaginé, pero dije, por si sí o por si no, pues mejor lo pregunto. Muchas gracias, que tengan excelente día. Igualmente, buen fin de semana, Ivette. ¿Alguien más por último, Patsy, para continuar con la última diapositiva y cerramos? Muy bien, hay todavía 3 personas más, le damos... Bueno, una intervención más, termino mi exposición, sacamos las conclusiones y vemos quién quedó y si nos queda espacio. No quiero abusar de su tiempo en sábado. Muy bien. Vamos a darle el paso aquí a Patricia Vallardo. Vallardo, ok. ¿Nos escuchas, Patricia? Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, claro y fuerte. Licenciado, yo he estado entrando a sus conferencias desde hace 2, 3 años. Yo estoy en Puebla. En cuanto a lo que decía de la entrega de las condiciones generales, ahorita a raíz de la pandemia, todo se manda por correo. ¿Eso es prueba suficiente de que se entregó la póliza? ¿O necesitamos que el cliente nos confirme de recibido la entrega de la póliza por ese medio? El solo envío
no es prueba suficiente, no la han reconocido los jueces como una prueba suficiente. La recepción o la confirmación de la recepción tiene un poco más de valor, pero ahora vamos a tener que entrar a este tema, Patricia. ¿Quién la recibió? Ah, pues la recibió la secretaria de mi cliente o la recibió Juan Pérez. ¿Y Juan Pérez quién es? Él no es el asegurado, pero él está autorizado para recibirla. No, pues no tengo una autorización de mi cliente para recibirla. La corte llegó más allá todavía. Dijo, si la vas a mandar a un correo electrónico, compruébame que ese fue el correo electrónico que se designó por el asegurado. Entonces, tú dices, yo aquí tengo en la solicitud de seguro de mi cliente, en una carta que me envió como agente de seguros, eso se los recomiendo, que sus clientes les envíen una carta firmada por ellos, donde digan, autorizo a que me envíen las pólizas y las condiciones a esta cuenta de correo. Esta es la cuenta de correo que yo te estoy autorizando y aquí tengo la firma de mi cliente donde él me dijo que se lo podía mandar a esa cuenta de correo. La corte fue hasta allá y dijo, si lo mandas por correo, pero no compruebas que esa fue la cuenta de correo que te autorizaron, entonces va a ser muy dudosa la entrega, no es una entrega fehaciente e indubitable. Ok. Sí, porque bueno, yo tengo asegurados aquí en Puebla, yo radico en Puebla, tiene su casa, Gracias. pero tengo asegurados de fuera, ¿sí? Y a veces los mismos de aquí de Puebla me dicen, es que a mí nunca me llegó la póliza. Son pocos, ¿eh? Los que han dicho, son pocos. Los otros sí, yo les he pedido que me contesten el correo de que se recibió la póliza. Pero pues sí, eso que me está indicando ahorita de la carta me la tienen que mandar por mensajería, me imagino, no por correo, o también puede ser electrónica, digital. Ojo, ya hay muchas formas de firmas electrónicas, de autenticación de firmas. Hay muchos mecanismos que poco a poco se van reconociendo cada vez más por los tribunales y por las autoridades. Pero todo a final de cuentas está sujeto a prueba y a discusión. Entonces, ¿qué es lo que usted como agente puede hacer? Para empezar, quien le debe de brindar la seguridad y las herramientas para que usted desarrolle su trabajo, pues es la aseguradora. Quien debe de brindarle las plataformas, los medios, la asesoría para que usted compruebe que la entregó correctamente, que usted hizo su trabajo correctamente, porque lo está haciendo en nombre de la aseguradora. Usted entrega una póliza que le entrega una aseguradora a usted. Quien debe de aportarle, y lo están haciendo poco a poco, son las aseguradoras. Son las que se están preocupando por crear los medios y los canales que a ellos les permitan comprobar que la póliza sí se entregó. En realidad, el problema no es de usted, el problema es de la aseguradora. Es la aseguradora quien va a tener que probar y por eso se están preocupando y ya están poniéndose en acción para generar las condiciones que les permitan demostrar que la póliza fue entregada y explicada. Entonces, seguramente poco a poco las aseguradoras para las que usted intermedia le van a ir proveyendo de herramientas, de capacitación, de forma que cuando usted siga eso, ellos digan, si tú sigues estos pasos y haces esto, con esto estamos tranquilos y tenemos certeza de que fue entregada la póliza. Entonces, Sí, pero eso, usted sígalo haciendo como lo está haciendo hasta ahorita. A usted le funciona así y la aseguradora irá perfeccionando esa forma que usted lo está haciendo. Usted ponerse a invertir en capacitación, en herramientas, en plataformas, en tecnología, o tener que llevarle la póliza a alguien para que se la reciba, le va a complicar su actividad como intermediaria. Entonces, en realidad, no es una responsabilidad única de usted, es una responsabilidad compartida, pero quienes están haciendo el esfuerzo más alto para que eso se haga bien son las aseguradoras. Sí, porque incluso las aseguradoras, bueno, ahorita en la que yo estoy, en condiciones, al entregar la póliza, ¿sí? Ahí mismo dice, estoy conforme y se me ha explicado la póliza, ¿sí? No, sí. Entonces, ¿eso puede ser una prueba para nosotros de que el cliente la aceptó? No. ¿No? No, esas leyendas por sí solas no demuestran una actividad o un acto de entregar y explicar. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? No De se que se le preocupe explicó usted. la póliza. Lo que le platico. Usted no se preocupe por eso porque se va a enfocar en otro tema y para usted lo más importante es seguir intermediando
y seguir brindando servicios que las aseguradoras ofrecen. El tema de que si se comprobó judicialmente o se comprobó fehacientemente la entrega o no, es un tema que las aseguradoras están resolviendo poco a poco, pero yo, en mi opinión, si yo fuera agente, yo dijera, bueno, yo lo voy a hacer como lo sigo haciendo, porque a mí me funciona y me genera tranquilidad y me genera la posibilidad de un orden y un proceso en mi oficina. Yo sé que yo entregué la póliza, yo sé que yo la envié, yo sé que le estoy dando el servicio a mi cliente y la interacción entre mi cliente y yo es lo más relevante. Ahora sí, que la interacción entre mi cliente y yo y los efectos jurídicos que pueda tener en caso de controversia, pues eso tendrá que arreglarlo, perfeccionarlo la aseguradora, pero si la aseguradora no se ha preocupado de cómo yo hago mi entrega y no se ha preocupado de cómo yo hago esta actividad, o no me ha dado más herramientas, sino que me dejó que yo lo haga como Dios me da a entender y como yo he podido, bueno, pues seguramente cuando pase algún siniestro, cuando alguno de mis clientes se vaya a un juicio y algún cliente invoque que no se entregó la póliza o la forma en que la estoy entregando yo invoque que no es la correcta, pues ese es un tema realmente de la aseguradora, no es de usted. Ok. Oiga, licenciado, estaba escuchando también el comentario en cuanto a lo de las prótesis, que son una limitante, sí, pero a mí me pasó el caso, por ejemplo, de una persona que no se le reemplazaba el marcapasos, ¿sí? Entonces, me dice, no, es que no está cubierto. Bueno, no está cubierto el marcapasos, pero él, al írselo a cambiar, le tienes que pagar todos los gastos originados por un cambio. No es que no, dime dónde dicen condiciones generales. Y no decía y se lo tuvieron que pagar, Ahí está ¿sí? la clave. Por eso usted siempre, dime dónde dice, dime cuál es la Así prueba. es. Usted acertadamente, y eso es lo que yo trato de compartir con ustedes, ustedes tienen el poder, el derecho, la facultad de exigir que la aseguradora les demuestre. Sí, porque también tuve otro caso de que estaban cobrando doble deducible. Ahora con las enfermedades bilaterales, los miembros, rodillas, brazos y eso, antes decía por padecimiento, pero no habían hecho ese. A mí me dicen, te voy a cobrar dos deducibles, ¿sí? Por padecimiento. Ok, me cobran de una rodilla y luego me cobran de la otra, me querían cobrar deducible. A ver, le digo, aquí dice por padecimiento. Entonces, de acuerdo a condiciones generales, aquí dice por padecimiento. No, pues ahora ya sacaron que debe de ser que desde el inicio del tratamiento debe de marcar el doctor los diagnósticos, por ejemplo, en rodillas, que debe de ser de ambos. Y ahí nada más te voy a cobrar un deducible. Entonces, no me querían hacer caso y le dije a mi asegurada, hazme una carta así, 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 que no se acuerdo en pagar el deducible. Y sí, no se lo cobraron también. Pero bueno, la felicito porque eso significa que usted está orientando con objetividad al cliente. Eso es lo importante. Que ustedes Sí, le aporten elementos objetivos, que sean muy fríos. y también otra cuestión que me entró una duda ahorita, que puede haber exclusiones por medicamentos. Tuve el caso de una persona con cáncer y que si no estaban autorizados por COFEPRIS y por la no sé qué de Estados Unidos y eso, que no se los pagaban. Ahí, ¿qué se puede hacer? Lo mismo que le dije ahorita. Ellos dicen, está excluido el que no está autorizado por FDA o por COFEPRIS. Está excluido, dice. Usted se va a acordar de esta plática y va a decir, el que excluye está obligado a probar. Número uno, va a tener que probar todo esto, va a decir usted. O sea, si alguien dice está excluido, la palabra excluido, usted ya se va a acordar toda la vida que alguien la tiene que probar. Sí. No es usted quien tiene que probar que está autorizado. Son ellos quienes tienen que probar que está excluido. Desafortunadamente, en casos así como de cáncer, en que urge que se les pongan las quimios, pues sí es muy difícil y pues ya el asegurado acepta las dosis, los que les están autorizando de acuerdo a esas listas, ¿sí? Pues muchas gracias, licenciado. Sí, son muy interesantes sus pláticas. Y yo la verdad, desde que entré, a veces digo, híjole, este detalle como que se me había pasado en daños, pero yo más bien manejo gastos médicos y vida.
Muy bien. Muchísimas gracias. Voy a seguir participando con usted. Que tenga buen día y muchas gracias por su tiempo y confianza. Igualmente, buen día a todos. Bien, Patsy, entonces seguimos con la última diapositiva, es la penúltima, para alcanzar a cerrar esta sesión de este día. Ahora les voy a explicar cuáles son los derechos del asegurado. Ya la aseguradora me rechazó, ya pedí la opinión de un experto me dijo que tengo probabilidades. Bueno, ¿y esas probabilidades cómo se ejercitan? Ya me dijo que tengo canales para revertir el rechazo. Ya por las buenas, ya ante la aseguradora no se logró, ya no hay forma de que la aseguradora cambie de opinión, pues vamos a pedirle a un juez que la haga cambiar de opinión o vamos a pedir ante otra instancia que la haga cambiar de opinión. Hay 3 instancias ante las que uno puede llegar como asegurado o 3 ventanillas. Son las que ahorita nos va a platicar Patsy. A ver, platícanos, porfa. ¿Cuáles son? ¿Qué dice esa diapositiva? Ok, derechos del asegurado. La reclamación ante la unidad especializada de atención de usuarios, la reclamación ante la CONDUCEF y la reclamación ante tribunales judiciales. Bien, vamos a ser muy rápidos. La reclamación ante la unidad especializada de atención de usuarios es como llegar a la misma aseguradora, pero llegar a otra ventanita de la aseguradora, pero es la misma aseguradora. La probabilidad de que les reviertan un rechazo ante la UNE es como de 1 o 2 de cada 10. Es como el 15 o 20%. Eso está estadísticamente comprobado porque es información que está ahí oficial de la CONDUCEF. De cada 10 veces que van a llegar ustedes a la UNE, 1 o 2 les van a reconsiderar el rechazo. La probabilidad de que se los reviertan es muy poca porque es la misma forma de pensamiento. El que trabaja en la aseguradora A, en siniestros de la aseguradora A, piensa muy parecido al de la UNE de la aseguradora A. O sea, ellos piensan, actúan y reaccionan muy parecidos porque ambos pertenecen a la misma aseguradora, solamente que uno es el de siniestros y otro es el de la UNE. Pero como los criterios entre ellos están muy homogéneos, las probabilidades de que se revierta un rechazo ante la UNE es muy, muy poca. Esa casi nunca la utilizamos, solamente la utilizamos estratégicamente. Ahora vamos a la CONDUCEF. La CONDUCEF es otra ventanita de gobierno que te permite ir a reclamar por la inconformidad que tienes con una aseguradora. La probabilidad de que te paguen ante la CONDUCEF tampoco es muy alta, es nomás como 4 de cada 10. 3 o 4 de cada 10 vas a lograr que ahí se emita un dictamen o se emita una opinión y puedas llegar a un acuerdo con la aseguradora. Son muy pocas las posibilidades de llegar a un acuerdo con una aseguradora ante la CONDUCEF. Son más pocas ante la UNE todavía. Pero en ambas instancias, ojo, en ambas ventanitas o en ambas instancias, tiene todo lo que tú digas al reclamar, al inconformarte, todo lo que tú aportes forma parte del expediente. Entonces, todo lo que digas ahí, tienes que ser muy cauteloso de qué decir y cómo decirlo, porque si no lo dices correctamente, va a ser usado en tu contra, o por lo menos va a ser usado en su defensa, no en tu contra, va a ser usado y aprovechado en la defensa de ellos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y la otra instancia, pues es aquella que es vinculante, la de los tribunales judiciales. Vas a ir ante un tribunal que puede ser un juzgado de distrito o puede ser un juzgado de oralidad de un estado, que pertenezca al Poder Judicial del estado, de cualquier estado. Ahí vas a llegar, vas a demandar a la aseguradora por la vía judicial y vas a pedirle al juez que dicte una sentencia condenando a la aseguradora al pago de aquello que te ha dejado de pagar. Vas a desahogar pruebas, van a desahogar pruebas ellos, van a contestar la demanda. Ahí necesitas necesariamente acompañarte de un abogado y entre más experimentado y más experto sea, es mejor, porque la materia de seguros es muy especializada. Entonces, esas son las opciones que tiene siempre un asegurado. Todas van a llevar tiempo, todas tienen un relativo costo. ¿Por qué? Porque a veces hay que desahogar pruebas periciales, pero el costo de desahogar y de impulsar un juicio es muy poco comparado con la ventaja o el beneficio que se obtiene de recibir una indemnización. Entonces, los costos de juicio son muy, pero muy pequeños y a veces son casi cero comparado contra la indemnización. Entonces, por eso nunca hay que tenerle miedo a, es que me voy a ir a juicio, es que es muy costoso, es que es muy tardado. Lo costoso y lo tardado son incomparables contra quedarte con un rechazo y un pago que tuviste que hacer de tu bolsa y no obtener un reembolso. Entonces, no le tengan miedo a los juicios, no le tengan miedo al tiempo. Hay una ventaja si no reclamas
ante una instancia subsecuente, no vas a obtener un pago. Si te quedas con el rechazo, te vas a quedar sin ese reembolso, sin esa indemnización. Si acudes a una instancia, tienes altas probabilidades de que la aseguradora te pague, te reembolse ese gasto médico. Pero si no haces nada, la probabilidad es 0. Entonces, esas son las opciones que tiene un asegurado. Y por último, vamos a sacar las conclusiones de esta plática. Nos queda 9:30, son las puras 9:30. Adelante, Patsy, dime las conclusiones. Conclusiones. Exigir información a la aseguradora que permita confirmar la razonabilidad del rechazo y ejercitar oportunamente y en forma estratégica los derechos del asegurado. Bien, lo que acaban de decir la mayoría de ustedes que participaron. Vamos a pedirle a la aseguradora, tenemos derecho de pedirle y de exigirle que me demuestre su rechazo, que me demuestre. Tengo derecho a, no me va a hacer el favor. Si me dice que no me paga porque está excluido, me va a tener que aportar todo y me va a tener que comprobar todo lo que viene diciendo. Y ya que me lo compruebe, lo voy a llevar con un experto para que me diga si lo que la compañía dice que comprueba está correcto. Para eso me va a servir cuando me compruebe, pero primero tengo que tener los elementos con los que ellos están sosteniendo su rechazo. Cuando los tengo aquí en mi escritorio, en mi mesa, ¿qué hago? Le digo al cliente, oiga, mire, la aseguradora dice que por estas razones, que por este tratamiento, que por este diagnóstico, que por este estudio de laboratorio que usted se hizo, que por esta prueba médica que usted tiene, no le va a pagar. Mire, me aportó todo esto, me aportó un expediente incluso del hospital tal. Desde este hospital aquí me aportó un expediente, ¿ok? Pareciera que de todo lo que me aportó, pareciera que la aseguradora tiene razón. Yo le propongo que pidamos una opinión a alguien para ver si efectivamente tiene o no razón. Y esa es la ventaja que ustedes van a tener. Al pedir la información, le van a pedir al cliente o le van a sugerir que pida una opinión con algún experto. Y muchas veces el cliente le dice, yo no conozco a nadie, tú conoces a alguien, y pues ahí ustedes ya tienen opciones. Ahí van a ver quién puedo acudir, que sea confiable, que tenga la experiencia en esta materia, para que la opinión que le den a mi cliente, pues sea una opinión lo más razonada y lo más apegada a la actualidad posible. Y por último, las acciones ante los tribunales prescriben en 2 años en materia de gastos médicos. Entonces, lo sugerido es que si van a tomar acciones, no se esperen a que pasen más de 2 años desde que le rechazaron el padecimiento por la exclusión que viene invocando la aseguradora o la enfermedad o la prótesis o el tratamiento o el medicamento. Entonces, no dejen pasar más de 2 años porque a veces llegan acá y ya pasaron 2 años y medio, 3, 4, ya no se puede hacer nada. Es muy difícil revertir un rechazo que tiene más de 2 años de haber sido emitido por la aseguradora. Es muy, muy difícil. Entonces, tienen 2 años en gastos médicos porque ese es el plazo de prescripción para ese ramo. El único que tiene 5 años es el de fallecimiento. La póliza por fallecimiento o la acción por el fallecimiento del asegurado es la única que prescribe en 5 años. Todas las demás en 2 años. Entonces, vamos a hacerlo de forma oportuna y sin temor al tiempo que se lleve el acudir a cualquier instancia. Y en cuanto a gastos de abogados, yo no sé los demás abogados, pero por lo menos nuestra firma desde que nació hace 25 años garantiza el resultado contra 0 anticipo de honorarios. Nosotros no cobramos un solo peso porque nos ponemos en el lugar del asegurado que ya tiene un siniestro, que ya tuvo gastos y tratamos de apoyarle o respaldarle, por lo menos con nuestros servicios sujetos 100% a un resultado. Entonces, para quienes no me conocen, nuevamente, mi nombre es Manuel Humberto Gallardo Insunza y los espero en la sesión de septiembre-octubre. En la sesión de octubre, que también va a estar buenísima, y ya nomás nos va a quedar la de diciembre, octubre y diciembre, y ya terminamos este año. Muchas gracias por todo el tiempo que nos han compartido y espero que mis pláticas les sean realmente de utilidad y que podamos gozar de la confianza de ustedes y de sus clientes. Que tengan buen día y quien haya quedado con alguna duda, por favor, mándenmela en la aplicación Galvo Connect. Ahí respondo todo y lo hago con todo gusto y lo hago personalmente. Cerramos la sesión. Muchísimas gracias. Buen día a todos.